La dignidad no se compra con billetes, pero aquel día, en la mansión más lujosa de Lomas de Chapultepec, un hombre poderoso intentó pisotearla sin piedad. María Elena, con la mirada baja pero el alma entera, fue acusada injustamente de un robo que jamás cometió. Mientras el dueño de la casa observaba todo desde las sombras de su propia indiferencia, nadie imaginaba que detrás de ese uniforme gastado y esas manos curtidas por el jabón y el cloro se escondía una verdad tan grande que haría temblar los cimientos de aquella fortuna de cristal. Mientras el administrador gritaba insultos en un idioma que sonaba frío y ajeno, María Elena apretaba su bolso viejo contra el pecho, un bolso que olía a detergente y a la esperanza de quien solo quiere llevar el pan a su mesa. La escena era un choque brutal entre la opulencia de los candelabros de cristal y la sencillez de una mujer que solo conocía el valor del trabajo duro. Pero lo que parecía el fin de su carrera era, en realidad, el comienzo de una revelación que nadie en esa sala estaba preparado para enfrentar. Esta historia nos recuerda que las apariencias engañan y que los corazones más nobles suelen vestir las ropas más humildes, algo que entenderemos muy pronto cuando la verdad salga a la luz. Antes de continuar con este emocionante relato que seguramente le tocará las fibras más profundas del alma, dígame en los comentarios desde qué parte de México o del mundo nos está escuchando hoy. Queremos saber quiénes forman parte de nuestra comunidad y desde dónde nos acompañan en este viaje de justicia y redención. En el corazón de Lomas de Chapultepec, donde las mansiones se esconden tras muros altos y jardines que parecen no tener fin, el aire suele sentirse frío y distante, muy diferente al aroma de los tamales calientitos que perfuman las mañanas en los barrios populares. Allí vivía don Alejandro Valderrama, un hombre de cabellos plateados y elegancia natural, que caminaba por sus pasillos de mármol con el peso de una soledad que ninguna cuenta bancaria podía aliviar tras la partida de su esposa. Entre el silencio de aquella casa, María Elena Santos se movía con la discreción de una sombra, portando siempre un uniforme impecablemente limpio, aunque sus zapatos delataran los kilómetros recorridos desde la periferia para llegar a trabajar. Las manos de María Elena hablaban por ella. Estaban marcadas por el sol y el esfuerzo constante, con la piel curtida de quien ha pasado la vida cuidando de los demás sin pedir nada a cambio. Su mirada, sin embargo, conservaba una chispa de integridad inquebrantable que no se apagaba ni con las jornadas más pesadas de limpieza en aquella opulenta residencia de la capital. Ella era el alma invisible que mantenía el orden en el caos de cristal de don Alejandro, quien a menudo la observaba en silencio, sintiendo que detrás de esa mujer humilde había una historia de sacrificio que merecía ser escuchada. Pero la armonía de la casa se rompía con la presencia del señor Smith, el administrador de la mansión, un hombre frío que medía el valor de las personas por el brillo de sus joyas y el costo de sus trajes importados. Smith no veía a un ser humano cuando miraba a María Elena, sino a una simple pieza de la servidumbre a la que despreciaba abiertamente, haciendo comentarios crueles sobre el olor a comida de puesto que, según él, ella traía consigo. Su arrogancia era un muro de hielo que chocaba constantemente con la dignidad de la mexicana, quien soportaba las humillaciones con un estoicismo que solo conocen quienes han tenido que luchar por cada moneda. Aquella mañana el desprecio de Smith encontró el pretexto perfecto, cuando un costoso reloj de oro desapareció de la habitación principal, y sin pruebas el administrador señaló a María Elena con un dedo cargado de veneno. Frente a los ojos atentos de don Alejandro, Smith la increpó con una risotada burlona, exigiendo que vaciara su bolso viejo frente a todos, mientras insinuaba que seguramente buscaba hacerse de un poco de lana fácil a costa de su patrón. María Elena,
Sintiendo que se le partía el alma, pero manteniendo la frente en alto, respondió con voz firme que su pobreza era mucha, pero su honradez era más grande que cualquier fortuna. ¿Y usted qué habría hecho en su lugar al verse acusado injustamente frente a todos? Cuéntamelo en los comentarios, porque me interesa mucho saber su opinión sobre este tipo de injusticias que a veces se viven en silencio. La situación para María Elena no se trataba solo de limpiar pisos o de aguantar los desplantes de un hombre sin corazón. Lo que realmente estaba en juego era la vida misma de quienes dependían de su esfuerzo silencioso en los callejones de Xochimilco. Si perdía este empleo por una mentira, se cortaría el único hilo de esperanza que sostenía una pequeña clínica comunitaria que ella misma había levantado con sus propias manos y su poco sueldo. Cada peso que ahorraba, cada moneda de lana que juntaba, iba destinada a comprar gasas, alcohol y jarabes para los vecinos que el sistema había olvidado hace tiempo, convirtiendo su humilde hogar en un refugio de sanación. Aquella noche la urgencia quemaba más que el sol de mediodía, pues un joven de su barrio, que apenas comenzaba a conocer los caminos de la vida, necesitaba un medicamento específico para frenar una fiebre que amenazaba con apagar su luz para siempre. El tiempo corría en su contra mientras el señor Smith la amenazaba con llamar a la policía si no confesaba un pecado inexistente, ignorando que el retraso de María Elena podría significar una tragedia irreparable en su colonia. Se le hacía un nudo en la garganta al pensar que, por una injusticia nacida del prejuicio, el muchacho no recibiría su tratamiento a tiempo, dejando su salud a merced de la suerte. Don Alejandro, con su aire de caballero antiguo, anunció de repente que saldría de viaje por negocios durante una semana, dejando a María Elena en una vulnerabilidad absoluta frente a la tiranía del administrador. Mientras el millonario se alejaba en su auto de lujo, ella sintió el peso de una responsabilidad que la aplastaba, sabiendo que su honor y la salud de su gente pendían de un hilo extremadamente delgado. La desesperación comenzó a asomarse en sus ojos, pero su fe en la Virgencita de Guadalupe y su voluntad de acero le recordaron que no podía rendirse, no cuando tantas almas confiaban en su regreso triunfal con las manos llenas de auxilio. Don Alejandro no subió al avión que todos pensaban. En lugar de eso, se puso una gorra y se subió a un taxi discreto para seguir los pasos de aquella mujer que tanto lo intrigaba. La vio salir de la mansión con los hombros un poco caídos, pero con un paso decidido que no flaqueaba a pesar de la injusticia que acababa de vivir. Mientras el auto avanzaba hacia las zonas más populares de la capital, el millonario descubría un México que rara vez visitaba, un mundo de colores vibrantes y calles estrechas donde la vida late con una intensidad diferente a la de sus jardines privados de mármol y silencio. María Elena se detuvo frente a una pequeña farmacia de esas que tienen un consultorio popular en la esquina, y con manos temblorosas sacó un paliacate donde guardaba sus pocos ahorros. Don Alejandro observaba desde lejos cómo la mujer contaba cada moneda con una devoción casi religiosa, dejando de lado unos billetes arrugados para pagar un frasco de medicina que parecía valer oro para ella en ese momento. Fue entonces cuando el millonario vio que ella se tocaba el estómago con resignación, pasando de largo por un puesto de tlacoyos humeantes porque la lana no alcanzaba para calmar el hambre y salvar una vida al mismo tiempo. De pronto, un carro lujoso frenó bruscamente junto a la banqueta, levantando el polvo y asustando a los transeúntes que caminaban por la zona con sus bolsas del mandado. Era el señor Smith, quien, no conforme con haberla humillado en la mansión, decidió seguirla por su cuenta para continuar atormentándola con sus sospechas infundadas y su odio de clase. Él bajó la ventanilla con aire de superioridad y le gritó que se detuviera, diciéndole que tarde o temprano la policía encontraría el reloj en su pocilga y que lo mejor era que entregara el botín ahora mismo para evitarse más problemas con la ley. María Elena se detuvo en seco,
Lo miró directamente a los ojos con una calma que desarmaría al hombre más violento, y le respondió que él podía buscar en su casa y en su alma, porque en ninguna de las dos encontraría nada que no fuera limpio y honesto. Él soltó una carcajada burlona y le dijo que las personas como ella siempre tenían secretos oscuros bajo el rebozo, pero ella simplemente dio media vuelta y continuó su camino hacia los canales de Xochimilco. Don Alejandro, desde su escondite, sentía que se le ponía la piel de gallina al ver la entereza de esa mujer frente al acosador que él mismo mantenía en su nómina. Pero nadie podría imaginar que, por detrás de aquel mirar cansado y esos ojos que pedían un descanso, había una verdad tan poderosa que estaba a punto de cambiar la vida de todos los involucrados para siempre. Esta mujer no era una simple empleada doméstica escapando de una acusación, sino una guerrera que cargaba con el peso de toda una comunidad sobre sus hombros cansados. ¿Y tú, qué habrías hecho en su lugar? ¿Te habrías enfrentado al opresor con esa dignidad o habrías agachado la cabeza por miedo? Cuéntamelo en los comentarios, porque quiero leer tu valiente opinión sobre este momento. Al llegar a las orillas del agua, donde las trajineras descansan después de un largo día de turistas, un grupo de vecinos se acercó a recibirla con una mezcla de respeto y alivio profundo. María Elena no entró a descansar a su casita, sino que se amarró el cabello y comenzó a organizar unas cajas de cartón que servían como estantes para su pequeña clínica improvisada en la sala. Con una destreza que dejó a don Alejandro boquiabierto, ella comenzó a revisar el estado de los pacientes que la esperaban, demostrando que poseía un conocimiento médico avanzado que iba mucho más allá de lo que cualquiera podría suponer. Sus movimientos eran precisos y llenos de una ternura que solo posee quien ha conocido el dolor de cerca y ha decidido combatirlo con amor puro. El pequeño Mateo se acercó a ella con los ojos brillantes de esperanza, ofreciéndole un poco de agua en un jarrito de barro, y ella le sonrió con una dulzura que iluminó todo el lugar a pesar de la escasa luz de los focos. Mientras tanto, el millonario, oculto entre las sombras de un callejón cercano, empezaba a comprender que el verdadero tesoro de su casa no era el reloj de oro desaparecido, sino la mujer que ahora curaba heridas con entrega. Don Alejandro se acercó con cautela a la ventana de la humilde casita, donde el aroma a copal y hierbabuena se mezclaba con el penetrante olor a antiséptico de hospital. Lo que vio le robó el aliento por completo, pues María Elena no estaba simplemente descansando de su jornada, sino que estaba ejerciendo una labor de ángel con una maestría que solo se adquiere tras años de estudio y práctica. Con una bata blanca un tanto desgastada, pero impecablemente reluciente, se movía entre camillas improvisadas, atendiendo a su gente con una seguridad profesional que desmentía cualquier prejuicio sobre su estatus social. Aquella mujer, a la que Smith llamaba ignorante, estaba realizando una labor de salud que salvaba vidas en el rincón más olvidado de la ciudad. El momento más impactante fue cuando vio a María Elena acercarse al pequeño Mateo, quien aguardaba con paciencia en una silla de madera con la mirada llena de confianza. Con una suavidad infinita y una precisión técnica envidiable, ella preparó una inyección y limpió una herida en la pierna del jovencito, explicándole con palabras dulces que ya todo iba a estar bien. Don Alejandro recordó entonces que antes de la crisis que hundió a su familia, María Elena había sido una enfermera titulada con grandes sueños, los cuales sacrificó sin dudarlo para no dejar desamparados a los suyos en medio de la tormenta financiera que le arrebató hasta su última pertenencia. Mientras observaba con el corazón apretado por la emoción, Alejandro metió la mano distraídamente en el bolsillo de su propio paletón, el mismo que María Elena había lavado y doblado con tanto esmero antes de que se desatara el caos.
Sus dedos tocaron algo frío y metálico, un objeto que le devolvió la fe en la humanidad de golpe. Era el reloj de oro, el mismo que el administrador aseguraba que había sido robado de la recámara. María Elena no se lo había llevado, ella lo había encontrado en un rincón y, para protegerlo de cualquier daño, lo había guardado cuidadosamente en la prenda de su patrón para que él mismo lo encontrara al ponerse el traje. El choque de aquella revelación golpeó a Alejandro como un rayo en medio de una tarde despejada de primavera, dejándolo sin palabras y con una vergüenza que le quemaba las mejillas con fuerza. Había permitido que un hombre cruel y vacío humillara a una mujer cuya alma era infinitamente más brillante que todo el oro que guardaba en sus cuentas bancarias del extranjero. El contraste entre la nobleza de María Elena, cuidando al pequeño Mateo sin pedir un solo centavo a cambio, y la mezquindad de Smith era una lección de vida que el millonario jamás olvidaría mientras tuviera aliento en el cuerpo. Todo estaba a punto de estallar en un encuentro dramático que definiría el destino de todos los presentes, pues la justicia estaba por fin del lado de quien siempre caminó con la verdad por delante. Lo que viene a continuación te va a sorprender de una manera que no imaginas, pues la verdad tiene un peso que nadie puede ignorar por mucho tiempo en este mundo. Así que si esta historia ya te tiene con el corazón en un hilo, deja tu gusta ahora mismo y suscríbete para no perderte ninguna de nuestras historias emocionantes, porque el clímax de este relato te dejará con el alma vibrando de pura emoción. De repente, el sonido de las sirenas y el rugido de un motor potente rompieron la paz de los canales de Xochimilco, alertando a los vecinos que descansaban en sus portales. Un auto negro de lujo y una patrulla de la policía se detuvieron bruscamente frente a la pequeña casita de María Elena, levantando una nube de polvo que hizo que todos salieran a ver qué pasaba. El señor Smith bajó del vehículo con una sonrisa torcida de triunfo, señalando hacia la puerta con un dedo tembloroso por la excitación malvada que sentía al creer que finalmente la destruiría. Él gritó con todas sus fuerzas que ahí se encontraba la ladrona, escondida entre su supuesta miseria, y exigió a los oficiales que entraran de inmediato para recuperar el reloj y llevarla directo a la cárcel sin más trámites. María Elena salió al pequeño porche con el rostro pálido, pero manteniendo una serenidad que dejó a los oficiales mudos, mientras el pequeño Mateo se aferraba a su falda con los ojos llenos de miedo por lo que pudiera pasar. Ella dijo con voz tranquila y firme que los oficiales eran bienvenidos a revisar su humilde hogar, pues en esa casa se curaban cuerpos, pero jamás se ensuciaban las almas con lo que no les pertenecía. Smith soltó una carcajada burlona y le respondió que sus palabras de sirvienta no valían ni un centavo frente a la evidencia que seguramente encontrarían bajo sus colchones viejos y rotos. Los policías, sintiéndose un poco incómodos por la sencillez y la paz del lugar, se prepararon para avanzar, ignorando las protestas de los vecinos que empezaban a formar una barrera humana. Justo cuando el primer oficial puso un pie en el escalón de madera, una voz profunda y cargada de una autoridad absoluta resonó desde la oscuridad de un callejón cercano, deteniendo a todos en seco. Don Alejandro Valderrama salió de las sombras, con su figura elegante, destacando bajo la luz mortecina de los faroles de la calle, dejando a Smith con la boca abierta y el rostro blanco como el papel de una tortilla. Él dijo con una calma gélida que el único que debía dar explicaciones esa noche era el hombre que usaba el nombre de su empresa para acosar a una mujer íntegra, valiente y trabajadora. La sorpresa fue tan grande que hasta el viento pareció detenerse sobre el agua de los canales, mientras el administrador retrocedía tropezando con sus propios pasos. Alejandro caminó hacia el centro de la escena y, frente a la mirada atónita de los policías y el pavor evidente de Smith, sacó el reloj de oro de su bolsillo y lo sostuvo en alto para que todos los presentes pudieran verlo brillar. Él explicó con voz potente que María Elena no solo no lo había robado,
sino que lo había protegido de un descuido al guardarlo cuidadosamente en su propio saco para que él mismo lo encontrara al vestirse. Mientras tanto, el administrador había dedicado su valioso tiempo a inventar mentiras asquerosas, movido por un prejuicio que lo hacía mucho más pobre de espíritu que cualquiera de las personas que vivían en ese barrio humilde. El brillo del oro bajo la luna parecía certificar la inocencia de la mujer frente a toda la asamblea. Con un gesto de desprecio absoluto hacia el administrador, Alejandro le dijo que estaba despedido en ese mismo instante y que su presencia no sería tolerada ni un segundo más en ninguna de sus propiedades o cuentas bancarias. Él añadió que un hombre que no podía reconocer la grandeza en la sencillez de los demás no tenía lugar en su vida ni en su confianza, y que le convenía irse de ahí antes de que él mismo presentara cargos por difamación. Smith, humillado y temblando de una rabia que no podía ocultar, tuvo que retirarse hacia su auto bajo las miradas de reproche de toda la comunidad, sintiendo por primera vez el peso del desprecio público que tanto le gustaba repartir entre los demás. La policía se retiró tras ofrecer una disculpa sincera a la mujer, y Alejandro se acercó a María Elena con una mirada llena de un respeto profundo que nunca antes había sentido por nadie en su círculo social. Él tomó las manos de la mujer, esas manos que olían a medicina y a un trabajo digno hecho con amor, y le dijo conmovido que le pedía perdón de todo corazón por haber tardado tanto en ver la luz que ella irradiaba. Él le prometió ante sus vecinos que a partir de ese momento su clínica no tendría que mendigar recursos ni contar monedas para medicinas, pues él se encargaría de que su labor de sanación tuviera todo el apoyo para transformar la vida de su gente. La noticia de lo ocurrido se corrió como pólvora por los canales y callejones de Xochimilco, y pronto la casita de María Elena se llenó de vecinos que traían flores, comida y abrazos para celebrar que la justicia, por una vez, se había puesto del lado de los buenos. Don Alejandro, cumpliendo su palabra como el caballero que siempre fue, no solo envió a los mejores arquitectos para renovar el lugar, sino que transformó aquella pequeña clínica improvisada en una fundación de salud con todas las de la ley, equipada con la tecnología que su gente tanto necesitaba. Aquel rincón humilde se convirtió en un faro de esperanza para cientos de familias que ahora recibían atención médica digna, gracias al corazón de una mujer que nunca se dejó vencer por la adversidad. María Elena fue nombrada directora de la nueva fundación, dejando atrás las jornadas de limpieza pesada para vestir con orgullo su uniforme de enfermera jefa, coordinando un equipo de profesionales que Alejandro financió con gusto. Ella no cambió su esencia ni un poquito. Seguía siendo la misma mujer sencilla que saludaba a todos por su nombre y que siempre tenía un cafecito listo para quien llegara con el alma cansada. El pequeño Mateo, ahora recuperado y lleno de energía, corría por los pasillos de la clínica ayudando a repartir las fichas de atención, viendo en María Elena no solo a una vecina, sino a la heroína que le enseñó que la verdadera grandeza no está en lo que se tiene en el banco. Por su parte, don Alejandro encontró en esa labor social el propósito que tanto le hacía falta desde que se quedó solo en su gran mansión, descubriendo que su fortuna tenía un valor mucho más alto cuando servía para aliviar el dolor ajeno. Él aprendió que la vida no se mide por los relojes de oro que uno posee, sino por los momentos de paz que uno puede regalar a quienes más lo necesitan en los momentos de oscuridad. Se le veía seguido por el barrio, platicando con los ancianos y compartiendo un pan dulce con los niños, habiendo cambiado su frialdad de millonario por la calidez de un hombre que finalmente entendió lo que significa ser parte de una comunidad. Aquella tarde, bajo el sol que se ocultaba tras los volcanes, todos los presentes comprendieron una lección que se grabaría a fuego en sus memorias. La verdadera riqueza de una persona no reside en el brillo de sus posesiones, sino en la nobleza de sus actos cuando nadie lo está observando.
Nunca debemos juzgar el valor de un ser humano por la sencillez de sus vestiduras o por la humildad de su oficio, pues detrás de un par de manos trabajadoras puede esconderse el espíritu más generoso y sabio que hayamos conocido. En este mundo de apariencias, lo que realmente cuenta es la huella de amor y justicia que dejamos en el camino, recordándonos que la dignidad es el tesoro más grande que un mexicano puede cargar en el pecho. ¿Y usted qué enseñanza le deja esta historia de fe y redención en las calles de nuestro México querido? Escríbalo en los comentarios porque quiero leer su reflexión y saber cómo le ha tocado el corazón este relato de justicia social. Si esta historia lo conmovió y le hizo pensar en la importancia de no juzgar a los demás por su apariencia, compártala ahorita mismo con alguien que también necesite escuchar este mensaje de humildad y esperanza. Juntos podemos recordarles a todos que el valor de una persona está en su alma y no en la etiqueta de su ropa o el cargo que ocupa en una oficina.